Bien, buenos días. Hoy es 3 de noviembre del año 2020, día martes. Estamos en la semana 4 de este interesante curso de Psicología Industrial Organizacional. Como ven ahí, estamos en la semana 4, estamos hablando del tema de referencias y pruebas. En las semanas anteriores vimos, por ejemplo, reclutamiento y entrevista como una técnica de selección, y antes de eso la base de todo, que es la evaluación y el análisis de puestos, y el primer día lo que vimos era una introducción al campo general de la psicología industrial organizacional. Para la semana que viene tenemos nuestro primer parcial, que corresponde al 30% del curso. Ya deben estar ustedes preparándose para ese examen. La semana pasada, como decíamos, estuvimos viendo la selección de empleados a través del reclutamiento y entrevista, y vimos el análisis de puestos, reclutamiento, la importancia que tenía hacer una información realista del puesto, las técnicas efectivas de selección de empleados y algunos trucos para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades de búsqueda de empleo. Hoy vamos a ver la participación de las pruebas psicológicas y de las referencias como estrategia para la selección. Fíjense que entre los objetivos están por qué las referencias a veces no predicen el desempeño, aprender a utilizar el enfoque de rasgos, elegir el tipo correcto de prueba, ser capaces de escribir los distintos tipos de pruebas, crear y calificar un instrumento de biodata y saber cómo escribir una carta de no aceptación. Esos son los aspectos prácticos, y luego todo está basado en predecir el desempeño a través de distintos instrumentos. Es como lo vemos nosotros aquí. Nosotros podemos hacer la selección de los empleados utilizando las referencias y cartas de recomendación, o tomando en cuenta la educación y las capacidades previas, que en inglés es abilities, capacidades o potencialidades, o como decimos más recientemente, aptitudes con P de papá, aptitudes. Luego tenemos las habilidades, que son las destrezas, habilidades y destrezas, que son las skills, la experiencia previa, y la personalidad, el interés y el carácter son también cosas que se utilizan para predecir el rendimiento. Son todos estos recursos que se han estudiado para poder establecer cuáles son los mejores para predecir el rendimiento. Aquí es pertinente entonces hacer una acotación entre lo que llamamos nosotros conducta y lo que llamamos desempeño. Por ejemplo, si usted está jugando al lanzamiento de dardos en uno de esos famosos restaurantes o bares, lanzar el dardo es lo que significa la conducta. Lanzar el dardo es la conducta. Mientras más pegue en el centro, mejor será el rendimiento, o mejor será el desempeño. Igual, cuando uno va a la línea de castigo en el básquetbol, se puede lanzar la pelota una, dos o tres veces, y se pueden ganar uno, dos o tres puntos dependiendo del castigo al oponente por la falta. Pero la conducta es entonces el costo en que se incurre para lograr un resultado valioso, que es el desempeño. Recordemos eso siempre. Una cosa es la conducta y otra cosa es el desempeño. En psicología industrial nos importan mucho los desempeños y cómo hacemos para que la conducta mejore para alcanzar el desempeño. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados con estudiar cómo es el desempeño de la gente en el puesto, y eso lo utilizamos como criterio, y utilizamos formalmente la Y para designarlo, o la Y. Y entre los predictores están las referencias y cartas de recomendación, las capacidades y la educación, las habilidades, la personalidad, el interés y el carácter, y la experiencia previa. Y esos predictores los llamamos X1, X2, X3, X4 y X5. Esto debería ser familiar para ustedes porque es la forma como nosotros denominamos una regresión lineal múltiple. Pues con esos predictores queremos alcanzar y predecir ese criterio. Entonces comencemos con las referencias y cartas de recomendación. Aquí hay que hacer la distinción entre referencia y carta de recomendación. La carta de referencia se refiere a la opinión que nosotros tenemos de una persona que es solicitada por la misma persona o por una organización. Mientras que la carta de recomendación contiene nuestra opinión sobre el desempeño de un solicitante. Los aspectos los decide quien hace la recomendación, en el caso de la carta de recomendación. En el caso de la referencia, pues ya puede venir preformateado.
¿Para qué nos sirve la verificación de las referencias y la carta de recomendación? Bueno, para nosotros validar algunos detalles que pueden aparecer en el currículum vitae. Podemos verificar antecedentes de problemas de conducta, inasistencia, acoso o violencia. Y también podemos utilizar formas alternativas que no están en la carta de recomendación, como el uso de Google y las redes sociales. Aquí hacemos una recomendación para ustedes jóvenes que tienen que tener mucho cuidado de lo que ustedes colocan en Instagram, Twitter, Facebook o Google en general o cualquier otra red social que esté ahorita vigente, porque esas pueden ser utilizadas por personas que pueden dictaminar que por alguna razón que usted está poniendo cosas dentro de esas redes sociales, lo descalifican a usted para entrar a trabajar en una organización. Así que les reitero la importancia del cuidado de su propia imagen en las redes sociales. Hay unos errores que hacen que la carta de recomendación y la carta de referencia no sean tan buenos. Primero, porque la mayoría de la gente cuando hace una carta de recomendación o llena una referencia y se incurre en la indulgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría, apenas un 3% de las referencias que se hacen se obtienen aspectos negativos. Y muchas veces si nosotros escribimos algo negativo para recomendar a alguien, lo más probable es que no utilice esa carta de recomendación. Luego nosotros nunca tenemos conocimiento suficiente del solicitante, apenas lo habremos visto en alguna ocasión o en pocas ocasiones y no podemos dar realmente una apreciación completa de quién es la persona y en su desempeño. Luego está la confiabilidad, porque distintas personas tienen distintos ángulos que ver en un solicitante y es probable que no siempre veamos todos los aspectos que habría que ver en un solicitante para recomendarlo para ingresar a una organización. También hay factores que es lo que denominamos factores extrínsecos. El método que nosotros empleemos para redactar una misiva, para hacer la carta, hace la diferencia. Y como hay distintos métodos y son generalmente escritos abiertos, pues las personas pueden utilizar métodos tan variados que no nos va a permitir tener una buena apreciación del candidato o de la candidata. Bueno, desde luego hay que tener cuidado con decir cuál es la vinculación que tenemos con el aspirante, ser honesto proporcionando referencias y deje que el aspirante, la persona que nos lo está pidiendo, decida si va a emplear la carta o no. Los aspectos éticos son muy importantes y hay casos en que familiares pues, hacen cartas de recomendación, no se dicen con anterioridad y eso después termina en que se decide no captar al aspirante por haber utilizado un familiar como con una carta de recomendación. Así que aunque son buenas las cartas de referencia y de recomendación, no son las mejores para predecir el rendimiento o el desempeño en el trabajo. La educación y las capacidades son extraordinariamente importantes y sabemos que el promedio del puesto de promoción que ocupa un candidato, en el caso que estemos buscando gente que sea egresada de la educación superior, es muy importante. El conocimiento previo que pueda tener la persona sobre el puesto también, aunque muchas personas llegan a un primer trabajo sin el conocimiento del puesto. Y luego están las pruebas de capacidad que son muy buenos predictores. Y entre ellas tenemos la capacidad cognitiva, la capacidad perceptual, la capacidad psicomotriz, la capacidad física. Y tenemos que tomar buenas decisiones para saber cuáles de esas pruebas, tipos de pruebas, son pertinentes para el puesto. Porque además la administración de pruebas es un proceso costoso, no las podemos utilizar todo el tiempo. En la sección de módulos, ustedes van a tener un archivo digital que contiene 53 capacidades, identificadas por esos dos autores que son Fleischmann y Riley en 1992. Para su futuro trabajo como analista de personal, es muy importante que usted esté familiarizado con esas capacidades y que pueda identificar cuáles son los posibles instrumentos que le puedan servir en este propósito de hacer evaluaciones de estas capacidades en los contextos laborales. Luego vienen las destrezas o las
habilidades. En inglés, skills. Nosotros podemos evaluar las destrezas a través de, por ejemplo, las muestras de trabajo. ¿Qué son eso? Colocamos a la persona en la situación real en la que debe ejecutar un cargo. Digamos que yo quiero evaluar el desempeño de un cajero, pues simplemente lo pongo en una situación de simulación de un cajero para que él se desempeñe en ese trabajo. También existen los centros de evaluación, tal como ustedes lo vieron en la grabación, que nos permiten hacer una apreciación con grupos pequeños de hasta 10 personas de cómo es el desempeño y las relaciones que tienen las personas unas con otras, sirve para la evaluación de ejecutivo. Después tenemos una cosa que se llama la técnica InBasket, que la tenemos ilustrada aquí. Sentamos a una persona en su mesa de trabajo y le vamos enviando información por aquí y ella la tiene que sacar por aquí. Y observamos su comportamiento a lo largo del tiempo de la simulación. Por eso es que se llama InBasket, porque entra por aquí en esta caja y sale por la otra. A veces las cajas están una encima de la otra. La parte de arriba es el in y la parte de abajo es el out. Es otra forma de disponer de esas cajas. Bueno, entonces tenemos las simulaciones, las muestras de trabajo que ya los dijimos, discusiones grupales sin líder, como se puede apreciar en algunos tipos de evaluación, y también están los juegos de negocio. Todas estas opciones, las simulaciones, los juegos, la técnica InBasket, los centros de evaluación, nos permiten hacer una apreciación de las habilidades o de las skills que tiene una persona y ellas predicen adecuadamente el desempeño en el trabajo en el futuro. También la experiencia previa ocupa un lugar preponderante en predecir el desempeño. Y nosotros podemos examinar, bueno, a través de su cuestionario biográfico, cómo le fue en la escuela, si hizo servicio militar, si tiene vinculaciones con la comunidad y cuál ha sido la experiencia laboral. Y hay una forma de estimar la tasa de experiencia que nos permite a nosotros decir que efectivamente la persona tiene o no experiencia en el mundo del trabajo. Algunas veces esto no es necesario, pero en otras sí puede serlo, sobre todo cuando estamos buscando supervisores o buscando personas que dirijan una organización. Luego tenemos las pruebas de personalidad, de interés y de carácter. Ustedes conocen los inventarios de personalidad, lo han estudiado. Hay pruebas que son de personalidad normal y hay pruebas que son de psicopatología. Sobre todo las de psicopatología lo que tratan es de despistar aquellos casos extremos que pueden resultar problemáticos para la organización. Luego tenemos los inventarios de intereses, como por ejemplo el de Holland, que nos permite vincular los intereses que tiene la persona con lo que se hace en la organización. Y eso puede ser utilizado en un momento determinado. Luego tenemos las pruebas de integridad, que sirven para medir honestidad, y las pruebas de razonamiento condicional, que suelen ser un poco más estables que las pruebas de integridad, porque nos permiten descartar, de nuevo aquí también, los casos extremos de personas agresivas que podrían ser perjudiciales a la organización. Y desde luego siempre está este caso de la grafología, donde por los trazos que pone la persona en un documento, se puede hacer unas estimaciones estables de su personalidad. Esto sigue siendo controversial, pero se sigue utilizando en algunos países como una buena medida de selección del personal. Así que tenemos las preferencias y cartas de recomendación, lo que viene por educación y capacidades, lo que viene por habilidades, la experiencia previa y las pruebas de personalidad, interés y carácter. En su beneficio, traten ustedes de recordar cada una de estas formas de utilizar estos recursos para predecir el desempeño. Y ya habíamos visto la entrevista en la semana anterior como un recurso adicional para hacer ello. Las investigaciones sobre este tema han encontrado, y sobre todo este trabajo que hicieron estos autores, Smith y Hunter, de 85 años de investigación, ellos encontraron que lo más eficiente es la capacidad cognitiva.
Y claro, estamos hablando de personas que tienen un cierto nivel de educación. Que la más eficiente es la capacidad cognitiva y se puede emplear una de las otras tres, como la muestra de trabajo, la entrevista estructurada, la prueba de integridad, para poder predecir el desempeño en el puesto. Aquellos de ustedes que estén más interesados en ahondar sobre eso, les recomendamos ampliamente revisar este artículo, que ya es un clásico en el área de selección. Aquí tenemos algunas preguntas de exámenes, no se las voy a leer, pero son unas preguntas sugeridas. Yo les ruego que ustedes las revisen con detalle, la vayan trabajando durante esta semana para que se orienten sobre lo que podría ser preguntas para su examen, su primer examen parcial. Así que por favor, tómense el tiempo para revisar estas preguntas. Bueno, las instrucciones para la prueba de la semana que viene son las siguientes. Primero, nosotros colocamos el examen en la sección de tareas entre las 7 y las 9. Usted baja el archivo, lo llena y lo sube, preferiblemente en PDF, pero si no en Word. Generalmente yo hago 7 preguntas y digo califico sobre 21 porque siempre doy una ñapa. Nosotros aceptamos los archivos en Word o PDF. No admitimos ni JPG ni PowerPoint. Usted puede subir el archivo hasta las 8:59. Usted va a tener exactamente 2 horas para poder hacerlo. Siempre puede ocurrir, y no es extraño, ya ha ocurrido, y eso lo entendemos, que haya un problema excepcional de luz, de internet o ambos. Y usted podrá entonces, durante 10 minutos, podrá enviar el archivo por WhatsApp entre las 9 y las 9:10. No lo dejen para última hora. No lo dejen todo para subir el WhatsApp. Si yo encuentro que más del 50% está subiendo el archivo por WhatsApp, es que ustedes no están aprovechando bien el tiempo y van a tener que eliminar esta opción que ha resultado cuando la gente toma responsablemente esta actividad. Y bueno, si usted tiene dudas sobre el enunciado de alguna pregunta, yo voy a estar pendiente del WhatsApp entre las 7 y las 7:30. Después de eso, no voy a permitir ninguna pregunta, ni siquiera por el WhatsApp. Bueno, muy bien. Este ha sido la presentación que junto con la que vimos del centro de evaluación son los dos aspectos que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy sobre este capítulo tan interesante de selección de personal a través de las referencias y las pruebas. Que tengan un feliz día y una maravillosa semana de trabajo protegidos y en compañía de sus familiares y de sus seres queridos. Un gran abrazo y que tengan un buen día.